El treball de torn que la farà el doctor Miguel Ángel Lagunas de la secció de Tecnologia i que es titula Modelació de freqüència des de la radiodifusió a xarxes neuronals. Té la paraula. I jo em canvio de lloc per poder escoltar bé. Bien, excelentísimo señor presidente, académicos y académicas y otros asistentes. Miren, hace 3 años, aproximadamente, aún un poco menos, primero que me familia, dice, me jubilé, pasé a emérito y al pensar qué iba a hacer, pues decidí que lo mejor era estudiar. Eso no molesta a nadie y encima les cae bien, ¿no? Con lo cual me facilitaba ese tramo de nuestra vida. Al estudiar, siempre, incluso en la parte anterior, siempre tenía la sensación, toda la vida me había trabajado con sistemas lineales, el error cuadrático, el error entre lo que quiero y lo que tenía que ser, procesos gaussianos, y en el fondo de sistemas no lineales no llegaba a tertuliano. Es decir, sabía hablar, claro que sí, de sistemas no lineales, pero no. Entonces pensé, voy a trabajar en dotar a los sistemas no lineales un poco de la misma fuerza o de la misma calidad en sus herramientas, o tratar de subirla, en sistemas no lineales. Claro, al hacerlo me ocurrió una cosa divertida y es que estudiando, pues llegué en cosas de sistemas no lineales y redes neuronales, acabé estudiando cosas que había hecho en el año 77. Era divertido porque leía mis propios artículos para entender lo que estaba allí. No estaba mal, pero claro, ahora lo contaría mejor. Tuve que estudiar estadística no paramétrica, la inteligencia artificial en aquel momento no se llamaba así, se llamaba pattern recognition. De hecho, todavía hoy los mejores libros para arquitectura de redes neuronales están bajo el epígrafe de reconocimiento de formas. Había hecho reconocimiento de descargas epilépticas para Santa María del Mar, al servicio de neurofisiología clínica. En la escuela no había profesor de doctorado, y dice, pues tú a dar un curso de doctorado. Yo les propuse 3 temas y cogieron reconocimiento de formas, que era el que menos sabía. Pero me vino bien, porque como le dije, ahora tuve que empezar a estudiar estadística no paramétrica y básicamente sistemas de clasificación automática, sistemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Dentro de esa lectura, pues una de las cosas que tuve que leer, es divertido lo que va a pasar, era frecuencia modulada. Yo daba clase, explicaba, siempre he sido un fanático de frecuencia modulada, lo notarán un poco en la presentación. Y al pensar, dice, bueno, hacer una presentación para un colectivo de gente experta, pero obviamente no en mi campo, dice, tal vez es mejor hablar de frecuencia modulada, que no la he hecho yo, obviamente, que hablarles de las redes neuronales. Así que lo que tenía que ser el trabajo de turno son las 7 últimas transferencias, lo demás es todo lo que he estudiado. Pero creo que será más entretenido, más agradable de entender. Básicamente, antes de las... ¿Empezamos bien? No, es que estaba equivocado de mando, yo creo. Bien, antes de las modulaciones se llamaban modulaciones lineales, mal llamadas, porque no hay nada lineal. Como ven, un mensaje, la voz, depende del tacto vocal, eso lo tenemos todos igual, así que es independiente del idioma, no llega a más de 3,7 kHz, una frecuencia baja. Obviamente, para radiar hay que subir en frecuencia, entonces lo que se hace es básicamente multiplicar, o sea, la operación no es lineal, es la multiplicación del mensaje, como lo marca, del mensaje que siempre aparece que en SDT, por una señal de alta frecuencia que esa la puedo radiar, llevarla a la frecuencia que me interese, teniendo en cuenta qué alcance quiero, cobertura le llamamos ahora, qué alcance quiero, qué calidad quiero, etc. Así que todas esas modulaciones que eran anteriores llevan siempre lo que se llama la moduladora, la información voz o audio, normalmente en esta época voz, y una portadora, que es sencillamente la que la traslada en frecuencia. Se llama portadora porque transporta esa información a distancia para luego recuperarla. Esta es la M comercial, esta se llama doble banda lateral, los nombres los vamos a ver en un momento, esta es banda lateral única y esta es vestigial. La vestigial es muy parecida a esta, pero en el fondo es una combinación de estas 3. Hay un detalle muy importante, y es que cuando se piensa en radiodifusión, si el receptor es caro, no triunfa.
Es decir, que hay que sacrificar muchas cosas, pero lo que no puede ser es que el receptor sea caro, porque se piensa en vender millones, y para vender millones y millones de receptores, ese receptor tiene que ser muy barato. A decirles que esta de aquí, ahora lo verán, son de un receptor barato. Esta es la que empleaba el sistema de televisión analógica, la de blanco y negro. El receptor, lo que es el sistema que extrae la información de lo que recibo, es muy sencillo, y en este también. Otro detalle que irá a lo largo de la presentación, cuando uno habla de esta modulación o este sistema de codificación, siempre tiene una referencia que se llama banda base. ¿Qué es eso de banda base? Dice, mira, yo voy a mandar una cosa a 3 kilómetros. ¿Cómo compara el resultado que tú tienes, que tienes que radiarlo, con unirla por un cable que tuviese el mismo nivel de ruido o interferencia? Entonces, habrá sistemas que sean peores que banda base, peores que un cable con el mismo ruido, y habrá sistemas mejores, que esa es la sorpresa. Aquí, en este momento, antes de la FM, no había ninguno. Esta es peor, AM es peor que transmitir con un cable, aunque tenga el mismo tipo de ruido. Esta es igual, y esta es un poco peor. Es decir, no había ningún sistema, todo lo que se pudiese hacer por cable iba a ir mejor, pero claro, no se puede radiar y en aquel momento se perdía la movilidad del mensaje, recibirlo donde uno quiere. Estas modulaciones, ya estamos. Estas modulaciones se entienden muy bien a nivel espectral. Dice, miren, esto es lo que ustedes radian, lo que quiero enviar es un tono, ¿lo ven? Básicamente esto es información, esto no es información, esto es la información repetida. Esta es la frecuencia imagen, que se llama que sale de las frecuencias negativas. Este sistema es el más barato, dice sí, pero fíjese en toda la potencia que me gasto en algo que no lleva información. Es decir, AM son emisoras muy potentes, mucho más peligrosas en términos de esta teoría de las antenas que las de FM, como veremos. Porque prácticamente casi 6 veces la potencia que tiene el mensaje es lo que tengo que meterle a una portadora que, como digo, no lleva información, era un instrumento para transportar la información. Pero, como digo, el receptor es barato, fue el sistema comercial que había antes del 1950. El otro siguiente es doble banda lateral. Dice, como ven, este no gasta potencia en la portadora, gasta en el mensaje y su imagen. En el fondo, como también le sobra la imagen, sigue la siguiente, que es completamente eficiente en estos términos. Dice, solamente transmito una raya, a una frecuencia muy alta, sí, pero una raya. Doble banda lateral no, envía la otra y AM le mete un montón de potencia a la portadora. ¿Por qué? Dice, cuando ven las formas de ondas, si se fijan, esta es la roja, la envolvente de lo que transmite la antena es directamente la moduladora. Aquí, ahora verán rápidamente que no, y aquí tampoco. Eso hace que detectar por envolvente es un diodo, una resistencia, un condensador, así coste cero. Es decir, de cualquier número es prácticamente cero. ¿Ven? Esta es la doble banda lateral. Esta todavía se emplea para algunas ocasiones, pero ya no en radiodifusión. Y básicamente lo que sale es el módulo de la moduladora. ¿Lo ven? Cuando la moduladora es positiva, ella es positiva, pero también cuando es negativa. Esta distorsión es intolerable y no puedo recuperar ni voz y audio de la envolvente. El detector es más caro. Y por eso no triunfo. La siguiente, que es la banda lateral única, como ven, la envolvente no lleva ninguna información de la moduladora. La envolvente es digamos, lo que envuelve la señal azul. Desaparece. Es la peor modulación, requiere la implementación de la transformada de Hilbert, del mensaje, de la voz o de lo que sea. La transformada de Hilbert es muy parecida a la derivada, así que los radioaficionados cuando hablaban tenían que aislarse en un cuarto, pues se que rompía un vaso y eso se rompía el transmisor. La potencia de pico hacía saltar el transmisor. Ahora no ocurre porque el transmisor satura, no escuchan ruido, pero cuando se ven tan apartados, tan aislados con su radio, es que no podía haber ruido de alta frecuencia allí. Es la peor modulación y obviamente, como nadie los quiere, se les dio a los radioaficionados. Bien, entonces, antes de llegar a decir cómo es un receptor de radio,
es patente de la persona de la que les voy a hablar, de Armstrong. Básicamente el receptor recibe emisoras entre, pongamos FM, son las que ponen ya 80 y 110 MHz, y lo que hace es poner aquí un mezclador que reduce todo a los 10,7 MHz. Es decir, que cada vez que yo muevo el dial, estoy moviendo el mando ese en rojo. Y ese mando en rojo lo que hace es coge la frecuencia de la emisora y la traslada a 10,7. De ese modo, lo que ocurría es que si no, fíjense, para cada emisora tendría que poner un amplificador diferente. De este modo, un solo amplificador es el que amplifica las emisoras. Como la selecciona diciendo, mira, la diferencia entre la frecuencia de la emisora 83 y la que pongas aquí, que te da los 10,7. Eso se llama frecuencia intermedia. En FM es 10,7 MHz y en AM a 470. Una vez esta etapa es fija, son habitualmente 3 etapas con una ganancia 10, es decir, la ganancia es de 1000 en el amplificador de intermedia, a lo que sigue el detector de mobrete barato o la detección síncrona, que es el caso que ya les comentaré más adelante. Bien, pasamos a la FM. La FM fue inventada por Armstrong, es el mismo de la patente. Armstrong hizo 42 patentes, 3 de ellas todavía están en uso y murió en 1954. Tiene la medalla Franklin, la medalla Edison, la medalla de honor del IEE. La medalla de honor del IEA le dieron $400, hoy son $2 millones y no hay todos los años. De hecho, el mejor en esa lista de inventores en sistemas radio, sistemas de comunicaciones, están en que tengan ese mismo número de reconocimientos, es él y Tesla. Era una persona bastante introvertida, tenía la enfermedad de San Vito, como saben, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, que básicamente les provoca alteraciones que parece que bailan, y de ahí viene el nombre. Con lo cual su vida fue difícil en términos clínicos, tuvo que tener una educación especial. Entró en Columbia, se graduó en Electrical Engineering y inventó la FM y la patentó. Obviamente, al patentar un sistema maravilloso, como podrán ver con respecto a todo lo que había de AM, nadie le quería reconocer la patente. Y se pasó la vida pleiteando con 3 nombres, se os voy a decir, eran RCA, Westinghouse y ATT. Le arruinaron y en 1954 se suicidó. Él montó el primer transmisor de FM, como se lo ponían todo el mundo. Los vecinos, cuando veían la antena que tenían en la casa, decían con el tema de las antenas, esto no puede ser. Todas las cajas de los vecinos se acababan porque les regalaba un receptor de FM. Y para escuchar música ya todos los vecinos eran amigos. En esa guerra que mantuvo con Westinghouse, y sobre todo RCA y ATT en menor fracción, prácticamente el público americano ya estaba a su favor. Todo el mundo que conocía el sistema, es como si ustedes ahora escuchan AM y se voy a poner FM. Pasaban de un sistema malo, como hemos visto, peor que un cable, a un sistema extraordinario. Todo parte también de una idea confusa que estaba mal. ¿Cuál era la idea original de Armstrong? La idea original de Armstrong dice, mira, si yo cojo un oscilador, es decir, una cosa que genera una sinusoide, y le digo, pasa de 2 a 4, la frecuencia instantánea está comprendida entre 2 y 4. Dijo, pues voy a inventar el sistema de menor ancho de banda. Dice, está mal, ¿eh? Como digo, yo cojo, yo cambio la frecuencia instantánea y dice, pues entonces lo que es radio va entre 2 y 4. Dice, no, porque la frecuencia espectral no coincide con la frecuencia instantánea. La frecuencia espectral es, si pasa de 2 a 4, sí, se abre el ancho de banda. Si lo paso lentamente, sí. Pero si hago, le doy un giro al botón y paso de 2 a 4, lo que sea, se me va. De hecho, el dispositivo de los osciloscopios donde estoy viendo la señal desaparece. ¿Por qué? Porque es un sistema de banda ancha. Sin saberlo, esta es la primera vez que se usaba banda ancha en comunicaciones. De aquí viene toda la voracidad del ancho de banda, dice, desde los 50. Se sabe que cuanto más ancho de banda tengo, mejor lo hago.
en calidad o en capacidad si son transmisiones digitales. Y como digo, era el primer sistema de espectro ensanchado, como vamos a ver. Él mismo se dio cuenta del error, ¿eh? Él mismo descubrió que efectivamente la frecuencia espectral no era la frecuencia instantánea. Ahí. No me he pasado de tratar. Dice, ¿por qué empiezan las cualidades? Como han visto, la envolvente es constante. Si la envolvente es constante, que prácticamente parece, pues eso, una sinusoide, eso quiere decir que la potencia transmitida es constante. Y eso es gloria. Dice, ¿por qué? Pues si yo tengo que emitir una señal que a veces tiene una potencia de 10 y la mayor parte del tiempo tiene una potencia de 2, tengo que comprar un amplificador de 10 vatios cuando la mayor parte del tiempo está trabajando a 2. Es decir, que el uso eficiente de un amplificador, el dinero que nos cuesta un amplificador, está en que la potencia que tengo que manejar con él sea constante. De entrada, eso hacía que el sistema ya ganaba en AFM, aunque solamente fuese por el costo del transmisor. Es mucho más barato un transmisor de FM. Si los miran de hacer en casa ahora con Arduino, con el Raspberry, es inmediato, es muy fácil. De AM es más complicado. Uno de los problemas que él era ingeniero y lo abordó a modo ingeniero, estoy haciendo una chapuza, pero en el fondo es lo que funcionó. Dice, si yo calculo la transformada de Fourier de la señal de FM, sale casi infinito. Entonces él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Dice, el ancho de banda es infinito, pero esto es muy pequeño. Voy a ir instalando el ancho de banda y cuando la señal transmitida, ya este ancho de banda, tenga una diferencia significativa con la original, me paro. Fue bajando y descubrió que un ancho de banda de 180 kHz era suficiente para transmitir alta fidelidad. Dice, ¿por qué? Dice, son funciones de Bessel, tienen una caída muy larga con el parámetro y entonces desaparecen rápido. Entonces, es lo de la teoría. Teóricamente, una emisora de FM, una transmisión de FM requiere un ancho de banda infinito. Y si lo voy introduciendo, ¿cuánto me queda? Para audio, para alta fidelidad, 180 kHz. Eso lo formalizó un poco más tarde Carlson, esta es la regla. Dice, esto sería que solamente tenga una diferencia de energía del 1%, este parámetro es 2. Si es una diferencia del 10%, este parámetro es 1. Los anchos de banda, fíjense, quería descubrir un sistema de banda estrecha y para el ancho de banda de la señal de alta fidelidad, que son 15 kHz, acabó transmitiendo a 190 o 210. Realmente fue el primer inventor de espectro ensanchado, spreading spectrum. Cuanto al receptor, muy sencillo, y eso no es patente de él, ya existían. Básicamente era, si yo pongo un circuito resonante a esta frecuencia y otra a este, los somos están en contrafase, como ven, la suma de los dos daría aproximadamente una curva así. Se llama curva MSL de discriminador. En este margen, como ven, la frecuencia lo convierte en amplitud. Es decir, que era el receptor de AM es este, pues este es doble. Es decir, el precio del receptor de FM es el doble de nada. Tenía un receptor barato. Todo eso prácticamente hoy tiene un tamaño minúsculo, todo ese circuito. Con lo cual, este receptor barato, eficiencia en la compra de los componentes, el transmisor mucho más rentable, pero obviamente ahí no acababan las cosas, todo mejor. Por supuesto, la información va en los pasos por cero, así que la distorsión, las no linealidades, 0 elevado a 10 sigue siendo 0, con lo cual es robusta a no linealidades. Al ser espectro ensanchado, dice que le ocurre que si hay una interferencia a mí me daña el 1%, porque tengo este ancho de banda. Si esa interferencia la llevo a M, me machaca el 20% del mensaje. Esa es la noción de por qué el espectro ensanchado siempre es bueno. Si yo abro la banda que ocupo, el que me interfiere tiene que abrirse también, pues si no, no me hace nada. Prácticamente lo salto. Total, que se calcula cuál es la calidad. Calidad en ingeniería eléctrica sería la relación señal-ruido que tiene el receptor. Y aparece un factor aquí, de esta forma. Miren, esto es la banda base. Esto es un factor que es la potencia del mensaje, normalmente se normaliza 1. Así que este cociente es ganancia.
Ese cociente, que evoluciona con forma cuadrática, dice que cuanto más grande sea f sub d, o el ancho de banda de f sub d es el índice, cuanto más grande sea f sub d, el intercambio calidad-ancho de banda en fm es cuadrático. Y cada vez que doblan el ancho de banda, el cuadrado es más calidad en dBs. Y por eso, transmitir alta fidelidad, incluso verán en el caso estéreo, no es ningún problema para FM. Pero al calcular la potencia de ruido, esto es un detalle importante, al calcular cómo es el ruido por efecto de el ruido entra, en principio, el receptor, será la potencia al cubo. Es decir, que el ruido en el receptor es de tipo cuadrático. Y aquí había una buena noticia. Dice, por primera vez, yo quito ruido de un margen de frecuencias. Va a ser crucial en lo que viene. Es decir, a frecuencias bajas, FM no tiene nada de ruido. La gente dice que bien se escuchan los agudos. Dice, claro, porque tienen más ancho de banda. Pero la magia de FM es la percusión. La percusión suena perfecta. ¿Lo han notado? Hay tanta diferencia con AM, sobre todo en los agudos, que siempre dices que aquí se escucha muy bien. No, se escucharía mal, lo vamos a arreglar. Y si lo que se escucha perfecto es la percusión paciente no tiene ruido, de frecuencias bajas, entre 20 Hz y 2 kHz, prácticamente no hay ruido. Y eso es lo que se escucha bien. Y obviamente la percusión, además, cuando somos jóvenes o viejos, nos gusta la música alta. Pues esas frecuencias antes de 3 kHz no se pierden con la edad. Así que son los graves, dice, pues entonces los agudos son un desastre. Y dice, no, hay una solución. Dice, mira, si los agudos van a tener más ruido, lo que puedo hacer en el transmisor los enfatizo. Y yo los compenso. Con lo cual, si algo, eso es muy antiguo, si algo me lo va a tratar mal el canal, yo lo refuerzo antes de enviarlo. Y dice, bueno, pues voy a perder más tiempo en esto. Bueno, ahora se me ha saltado una. Sí. Era lo que se llama preénfasis y de énfasis. Como ven, esto va en el transmisor, y en el transmisor las frecuencias, la respuesta en frecuencias 0 dB es 1, si no se modifica. Y a partir de 2,1 kHz crece con una pendiente de 45 grados. Si miran las fórmulas, los para el caso, verán que un transmisor de FM en esta zona sigue siendo de FM. Pero en esta zona pasa a ser de PM. Es decir, que cuando reciben su señal, esto es una cosa divertida, dicen, pon la emisora de FM. No es FM. Es FM hasta este punto, hasta 2,1 kHz. Si el ancho de banda son 20, todo esto va en PM. Dice, ¿por qué hacen esa combinación? Y es lo que viene, si salta ahora. Sí. Hacen esa combinación y dicen, mira, hasta este punto FM va bien, hace una cosa así. Dice, pero a partir de aquí, así que esto va en FM, pero de aquí hasta aquí va en PM. Y lo pueden decir, cualquiera cuando diga es FM, dice, no señor, el 90% es PM. Y eso sí, con los graves mejores de cualquier sistema de transmisión. Así que hay otra gráfica. No, voy al revés. Dice, había otra gráfica. Pero se ha saltado. Ya está. ¿Lo ven? Básicamente se mira cuando la parábola de FM, el ruido de parábola, empieza a ser superior al de PM, entonces a partir de aquí, 2,7, 2,1 es la frecuencia de corte, todo esto va en PM. PM, si se acuerdan, es un factor beta por la fase. Para que no haya indeterminación, beta tiene que ser menor que pi. Así que la ganancia de PM es 10 decibelios, pi al cuadrado aproximadamente. 10 logaritmos de pi al cuadrado. Entonces, esto sería el cable, esto es PM, y esto, con esta modificación, es la FM comercial, que como digo, tenía que haberse llamado PM comercial, no FM.
fue culpa de Armstrong, él decía que había inventado FM, que era verdad, y él mantuvo el nombre y perdió todos los pleitos, se arruinó, pero le dejaron el nombre. Luego se lo reconocieron, ¿no? Y están reconocidos que fue él el inventor. Bueno, y entonces, ¿cómo queda con este invento de que el 10% sea PM y el 90% sea... perdón, el 10% FM y el 90% PM? Pues surge un nuevo término de ganancia, que es este. Este es el cociente entre el ancho de banda del mensaje, 15 kHz para alta fidelidad, y esta es la frecuencia esa de 2,1. Sí, aquí aparece un factor de 20 dividido por 2,1 a 10 elevado al cuadrado, otro factor de 100. Cuando lo ponen todo junto y ponen números esos valores, ven frecuencia del mensaje, frecuencia de énfasis, se le llama 2,1 y FD 75 kHz, le sale que FM, esta FM, es 637 veces mejor que banda base. En términos claros, ¿qué quiero decir? Que un vatio de FM da la misma calidad que 637 vatios de AM. Y esa es la razón por la que tener una antena de FM no es ningún problema. Tener una antena de AM es un problema, tenerla cerca. ¿De acuerdo? O sea que en todos los aspectos es perfecto. Solamente, esto es un efecto que no os comentaré. Bueno, y el sistema estéreo en España empezó a llegar a finales de la década de los 60, 67, cosas así. Es más ancho de banda. Meten el canal compatible para las emisoras que no son estéreo, es el izquierdo más el derecho. Y cuando son estéreo añaden aquí una subportadora en 19 kHz y mandan el L-R en el izquierdo menos el derecho en doble banda lateral. Doble banda lateral, cuando les decía es caro, hay que incluir una portadora que al multiplicarla por 2 demodula esta hacia el origen. Ese es el sistema estéreo. En estos momentos, si cruzan los túneles de Barbidiera, sé que ellos lo tienen puesto, hay un canal auxiliar para RDS, que es el que dice no adelanten, hay coche averiado, etc. La propia FM lleva ese canal. Incluso en el estándar, las emisoras deberían tenerlo, tienen a 67, entre 67 y 94 un canal para emergencias. Que antiguamente, al no existir el teléfono, la radio era el que decía, ha dicho la radio que va a haber lluvia o que va a haber viento. Y FM era obligado. En AM no se puso y en FM ya tenía experiencia y estaba obligado. Aunque solo sea por esto, miren, no conozco ningún sistema en comunicaciones que haya durado 70 años. Y que todavía hoy, creo que todos los que estamos aquí escuchamos la radio. Ahora ya no es FM, es la radio simplemente. Sepan, ningún sistema ha durado 70 años. Ninguno. De comunicaciones. Aunque solo sea por eso, merecía la pena hablar de ello. Pero es que hay más. Si hay una modulación de FM, en lo cual lo que se hace es, la moduladora es conocida, no es para radiodifusión, que es que la modula la frecuencia incrementa linealmente. Por eso se llama la moduladora, linear FM. Se llama chirp. Luego les cuento por qué. Básicamente esto modificaba el mundo del radar, todos los radares que querían ser ágiles, es decir, ser ágiles en posición y en velocidad. Los radares de apertura sintética son los que se emplean en cartografía, en aplicación civil, sonar y ecografía en ultrasonidos. Si se fijan, la exploración más barata que tenemos, si todos pasamos por una, es la ecografía, es muy barata. Ahora verán por qué. Es muy sencillo. Sistemas de orientación y navegación por ultrasonidos, el ejemplo en naturaleza es el murciélago. Su sistema de navegación es con pulsos del FM. Lo que pasa, él navega sobre el aire y esa frecuencia es alta y no lo oímos. Un perro sí que los escucha y a veces ladran cuando lo sienten. Y ustedes lo han escuchado, dice, lo del nombre de chirp. Dice, se han visto en una demostración sobre delfines. El delfín lo que transmite es una LFM y el sonido es clac, 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 a veces con un silbido agudo.
Dice, ¿por qué el delfín usa una frecuencia audible? Porque él tiene que transmitir bajo el agua y además dibuja. Él distingue un ancla de una anchoa. Es decir, y hay más animales, pero estos son los dos más populares. Chirp, básicamente la traducción sería clic o clac en nuestro idioma. ¿En qué consiste? Básicamente, el de la izquierda es un pulso de estos. Como ven, es un pulso donde la frecuencia dentro es un pulso de radar o sonar. Es un pulso y es lo que suena como clac cuando es audible. Dice, la frecuencia al principio es baja y va creciendo a medida que amplía en frecuencia. Cuando calculo su transformada como FM, el espectro se ensancha, ocupa casi todo el espectro. Dice, ¿y cuál es la magia? ¿Por qué sirve para localización? Dice, mira, si yo ahora cojo esta es la que he transmitido, la transmito yo, cuando emito buscando el blanco. Si yo ahora esta función busco por aquí, multiplico e integro, me da lo de la izquierda, con una precisión asombrosa, ¿dónde está el pulso? Así que ese es el sistema. Yo mando ese pulso, entonces en el receptor, ellos en el murciélago o en no sé dónde, el delfín es en la parte frontal, procesa esa información y saca un dibujo perfecto del escenario. Para que vean que tiene el síntoma de FM y el ruido, ¿qué le pasa? Dice, bueno, mira, este es este pulso con el doble de potencia de ruido. Hago lo mismo, cojo esta función, la multiplico y la paso. A la derecha del tiempo. Al doble de potencia de ruido, si casi visualmente yo no podía decir dónde está el pulso de izquierda. Mucha gente hablaba de que estos eran radares codificados, porque tienen el comportamiento maravilloso que tienen los códigos, de levantar de repente la tasa de error, pero es instrumentación analógica y muy barata, ¿Qué se hace? ¿Por qué la ecografía va bien? Dice, bueno, en la ecografía lo que hago es mando este pulso y lo que pasa tengo que tener en cuenta lo que se llama tarea reversa. Mire, lo he dibujado aquí. Si esto viaja hasta chocar con la superficie, este flanco es el primero que vuelve. Es decir, que la señal que vuelve viene en time reversal, que se dice, viene dada la vuelta. Así que la búsqueda lo tengo que hacer con la que he transmitido dada la vuelta y me marca. La ecografía, como les decía, en la clínica privada la más cara son 80 €, nada comparable a una radiografía. El propio transmisor, esa pera que utilizan, son 2 cristales, van a una frecuencia para no dañar los tejidos, que no es ni muy baja ni muy alta, para que los tejidos no vibren o no se alteren, y va dividida con 2 cristales, y va a una frecuencia, el transmisor va a 2,1 y el receptor va a 2,3. Y ellos moviendo la antena, por decirlo de alguna manera, el mecanismo de exploración, sacan el perfil, eso que nos lo ponen y van girando. Es que lo que están sacando es el perfil completo de 360 grados. La prueba dura, los que lo conocen, no dura nada y es bastante precisa para su costo. Y la realiza el propio médico que les atiende. Esa es la razón de que se van también. Bueno, ellos ven mucho más que nosotros porque una persona que se pasa el día mirando radiografías distingue, si nosotros distinguimos 10 niveles de grises, dicen que acabamos distinguiendo 60 y tantos. O sea que esa es la razón por la que cuando nos dicen, mira esto de aquí, dicen, nosotros no lo vemos. Ellos, a fuerza de ver radiografías, son mejores que un ordenador, porque empezamos a clasificar más niveles de grises de los que tenemos. Lo ejercitamos. Existen sistemas también de modulación de fase. Dice, pues ya llevamos 2 campos que, si se fijan, las aplicaciones ya justifican la importancia de FM, tanto para el caso de radio como de difusión. Pero la última es sistemas donde dice, oye, si tú haces maravillas, lo considero maravillas, no lo saben. Si hacemos maravillas con FM porque lo radiamos, ¿quieres decir que eso no se puede emplear sobre un cable? Es decir, simplemente para transmitir información de un sitio a otro por un cable, un coaxial o fibra, lo que quieras. Si la respuesta dice, bueno, no lo sé,
no sé si lo sé. Dice, mira, básicamente vamos a cambiar la portadora que da sinusoidal por una onda cuadrada. Y vamos a hacer PM o FM sobre esa onda cuadrada. Mucha gente, y ahí en las aplicaciones se hace, llama a esos sistemas digitales. No es verdad. Hay una firma de aspiradores que dice que sus aspiradoras son muy buenas, que lo son, porque su motor es digital. No es digital. El motor es discreto. De hecho, esa firma empezó a retirar esos anuncios, porque alguien se ha debido cuestionarlos. Se habla de amplificadores de audio digital. Dice, no. Y dice, ¿por qué? Pues le llaman clase D. Y dice, porque había la A, la B y la C. Y la siguiente era la D. No porque sea digital. Pero es que va así. Y claro, cuando eso cae con los dependientes, mi mujer no me deja hablar con ellos porque les acabo enfadando. Les empiezo a decir estas cosas y al final me dejan por imposible. Pero es verdad, no es digital. El motor no es digital, es P omega M, modulación de pulsos en duración. Y van a ver, es una FM, una PM más bien. Por ejemplo, en tráfico aéreo, eso de ha desaparecido el avión. Si se dan cuenta, el avión no está bajo la visión de un radar, está muy lejos. Es decir, el avión se pierde saliendo de Singapur y se pierde más abajo de Indonesia. En un radar para eso, ¿no? Todos los aviones, cada un periodo de tiempo, mandan en esa modulación PPM, que ahora verán, mandan su altura, su posición y velocidad. Si el avión no lo hace, el avión no ha desaparecido. Pues lo hace sistemáticamente. Dice, puede haber colisión, que dos usen al mismo tiempo el reloj. Dice, sí, pero la probabilidad es baja y ellos repiten cada cierto tiempo. Es una señal muy lenta. Pero eso se hace en PPM, que no es una modulación digital, es la versión FM en este caso. Hay 54.000 aviones volando en todo momento sobre el mundo. Así que hay 54.000 transceptores de PPM trabajando y además en una tarea que no es trivial, que es el seguimiento. Mucha gente cuando ve los aviones dice, no, ves, está muy lejos, el radar, son radares de baja cota, puede cogerte 10 kilómetros alrededor del aeropuerto, más allá, no sabe dónde está. Lo sabe gracias a ese sistema. Bien, pues vamos, voy a continuar. Esto es Pulse Wide Modulation. Imaginamos que yo tengo que transmitir estos puntos. Es un sistema discreto, no es digital, es discreto. O este valor, luego este valor, luego este valor, luego este valor, luego este valor. Genero esta señal que simplemente mantener el valor unos instantes hasta que crece, y esto es la modulación. Como ven, cuando la señal es pequeña, la duración es muy pequeña, cuando la señal es muy grande, la duración es muy grande. Claro, al verla así, dicen, como es de dos niveles, la gente que no lo conoce dice, es digital. No, es discreta, pero aquí no hay ceros y unos, para nada. Esa es la razón. Y si les dicen, es el motor digital, el motor discreto, se enfadan, muchas veces. Dice, ¿y cómo es su receptor? Es muy sencillo, es un integrador. Dice, miren, el área de este pulso es muy pequeña, así que su integral es pequeña. El de este más grande, el de este más grande, el de este más grande. Integrador es un operacional, un condensador y una resistencia. A costo alto, 80 céntimos de euro. Es esto. Esto es lo que recuperan. Como ven, el perfil de los picos del integrador es una recta perfecta. Dice, ¿y es FM o PM tiene que ver? Y sí, es el equivalente a PM. Un montón de ruido. La modulación, cuando llega al receptor, obviamente viene alterada, es el integrador del receptor, y lo que estimaría en vez de una recta es lo que hay a la izquierda. Pero si calculan la regresión de esos puntos, ya sale que la pendiente no es 1, pero es 0,98 y la ordenada en el origen 0,01. Perfecto. Perfecto. ¿Y si qué es? Esto dices que es modulación del pulso en amplitud. Como saben, ganar ancho de banda es algo que si lo sé hacer, no sé si lo podré pagar, pero tengo que ir a por ello. Entonces, fíjense, dice, me dices que la información es cuánto tiempo transcurre desde aquí a aquí, desde aquí a aquí, desde aquí a aquí. Eso es la información. Dice, entonces, ¿por qué me gastas potencia enviándome todo esto? Mándame dónde se produce esta subida
¿Y dónde se produce esta bajada? Esta sería la señal transmitida. Y efectivamente, yo pongo un contador, el contador del Arduino va 12 millones de veces más que son 10, pues se puede contar cantidades inmensas. Pongo un contador y para el contador cuando alcanza este borde. Y si eso me da el valor del parámetro. El contador, este borde. Así sucesivamente. ¿Qué ocurre? La señal de abajo es de mucho mayor ancho de banda que la de arriba. De hecho, el que quiera. Una vez en el centro me dijeron que querían comprar hace años un generador de pulsos para el Ultraviban y lo compraron generando pulsos hasta 30 nanosegundos. Costaba una pasta. Yo al principio dije que estaba muy bien, pero hacer esos generadores es muy caro. Este es el sistema de los aviones, PPM. Bueno, no lo hago. Básicamente, esta es la calidad. Como ven, este es idéntico a PM y este es idéntico a FM. Es decir, esto es FM en versión discreta y esto es PM en versión discreta. Vamos a la conversión AD. No sé si no están cansados. Vamos a la conversión AD. Dice, oye, entonces, ¿qué nos estás vendiendo? ¿Que la FM es mejor que los sistemas digitales? Dice, no. Dice, bueno, vamos a mirarlo. Un sistema digital, como digo, es un sistema que no solamente es discreto en tiempo, sino también es discreto en amplitudes. De tal manera que cuando llega un valor discreto, él lo compara con este nivel y dice, estás más cerca de este, transmito 1, 1, 0, o estás más cerca de este, transmito 1, 0, 1. Es decir, que transmito un pulso positivo y otro negativo. Es obvio que cuanto más bits, mayor ancho de banda, ¿verdad? Pues dice, oye, si tienes que meter 16 bits en este intervalo, vas a tener que ser mucho más estrechos que si los metes en 3 bits. Dice, vamos a hacer una cosa para esto de las comparaciones. Vamos a suponer que en el receptor no hay ruido. Es decir, que el único ruido, y de hecho es el que me llama, es el error de cuantificación. Es decir, que si la señal está por aquí, yo le asigno este valor, que es el único posible, y entonces doy esto. El AD, conversor AD, hay gente que le llama codificador AD, no está mal empleado. El AD es un dispositivo muy caro. En alta fidelidad se necesitan 16 bits. 16 bits, esta altura, es del orden de 30 microvoltios. 30 microvoltios no es nada, y a poco que un condensador pierda, yo salto de nivel. Es decir, que será un dispositivo caro, de una instrumentación muy cara, y la única manera, recuerdo en aquella época comprábamos los CD de Sony que llevaban un conversor de 16 bits y eran los más baratos. Tirábamos el CD y sacábamos el conversor D. Era más barato que comprarlo a las firmas. Es caro y complicado. Y bueno, y la calidad, dice, ya iremos a por lo caro o lo complicado, ¿cómo es? Bueno, esta es la expresión de su calidad. ¿Vale? Como ven, de aquí viene, es una conclusión común, que por cada bit se ganan 6 dB en calidad. Así que si en alta fidelidad quieres más de 90, tienes que poner 16 bits. Esa es la cuenta de siempre. Dice, ¿y qué más cosas hay? Dice, ¿y aquí dónde sale ancho de banda? Es un cálculo sencillo. El B es precisamente el cociente, con lo cual salía un intercambio exponencial. Y de aquí viene que en aquel momento todo el mundo dijese lo digital es mucho mejor. Claro, un intercambio exponencial entre ancho de banda cuesta dinero, entre la inversión y la calidad no es mal negocio. Y además mejor que FM, que era de tipo cuadrático. Entonces dijeron, mejor. Vamos a ver porque hay problemas y al final todo acaba siendo FM, curiosamente. Bueno, y este de aquí, este de A es la dinámica del conversor, que aquí está 1, y esto es la potencia del mensaje. Es decir, es lo mismo que les comentaba antes. Yo tengo todos estos niveles, pero además parte de la música está con estos. Así que tengo que poner 16 bits porque de vez en cuando hay percusión, la señal sube. No es eficiente en términos de ingeniería. Si tienes 16 bits, para señales pequeñas deberías usar también 16 bits. No solamente para cuando te llega la percusión, que encima eso es
y ya lo comprendo. Dice, así que esto hay que arreglarlo. Sí. Básicamente, ¿qué se hizo? Dice, mira, el error de predicción, predictores lineales, se hacen entre otras cosas porque el tracto vocal en voz se modela perfectamente con la inversa de un predictor. Se conocía, de hecho, los primeros vocoders se llaman vocoder LPC, de Linear Prediction Coefficients. Es básicamente la longitud de nuestro tracto vocal, nuestra capacidad para generar fonemas, que son muy parecidos en todos los idiomas, pues es capacidad física, cuántos sonidos diferentes podemos generar. Por eso el vocoder era independiente del idioma, que era importante también. Pues básicamente se conoce muy bien, se pueden hacer estables y el error de predicción va a ser muy pequeño, siempre es más pequeño que la señal, con lo cual su dinámica va a bajar y seguramente yo puedo ahorrar bits en el conversor. Ese término que salía antes es negativo, es decir, que si yo reduzco la distancia entre el máximo y el valor medio en la potencia, ahorro bits. La razón. Dice, pues nada, ponemos un predictor aquí, aquí su inversa, y ya hemos quitado ese problema de la dinámica y tal. Eso soluciona el problema que les contaba. Prácticamente el error de predicción tiene un histograma mucho más plano que el original de la voz, que es Laplace. Las cosas sí van bien, dice, pero el esquema anterior, si se fijan, el receptor trabajaba con el error de cuantificación y el predictor original trabajaba sobre la señal, que la pierdo porque está codificada. Entonces es decir, integrarlo. Dice, mira, si ponemos el predictor del receptor de esta manera, este es el error de predicción, este es el valor previsto, así que esta es la señal, y con esto generamos la resta, que en definitiva es el valor actual, el valor correcto, perdón, menos el valor previsto, hemos solucionado el problema de la dividido por sigma. Y es verdad que lo soluciona. Pero es un predictor para un mensaje. Así que si habla una voz aguda, el predictor es 1. Si habla un niño, el predictor es otro. Es decir que, y si es música, ni descuento. Es decir, para invento. O sea que yo tengo que poner ahí un mamotreto con memoria y tal para poner diferentes predictores. Y dice, sí. Y sí, ¿qué puedo hacer? Y viene una idea para esto del predictor que al final fue la que desencadenó la solución a todo el problema. Dice, mira, si a mí me dicen, a ver, Miguel Ángel, dime la temperatura que va a hacer aquí dentro de una semana, mira, el error de predicción que puedo tener es brutal. Pero si me dicen la temperatura dentro de un segundo, digo la misma que ahora. Y si le digo un microsegundo, pues más. Me refiero que si yo subiese el periodo de muestreo, es decir, en vez de muestrear a 44 kHz en audio, muestreo a 12 MHz, la predicción esa es simplemente la anterior. Y eso es igual para todos. Eso se puede probar formalmente en matemática blanda. Así que lo que dijeron, pues nada, subimos en aquel momento ya el hacer relojes, hoy en día está a gigahercios de muestreo, pero hacer un reloj que fuese a 12 MHz era posible con un cristal de cuarzo pequeñito. Así que se hizo eso, se subió el muestreo. Y ahí saltó la gran sorpresa. Dice, mira, el error de cuantificación es esta mezcla menos el valor que codificas. Así que el valor no depende, o sea, la definición como tal, no depende de que ahora venga una más rápido o otra más lenta. Es decir, que es una definición que lo que se concentra es que ocurre en una muestra. ¿Eso qué significa? Que la potencia del error de predicción es independiente de la velocidad de muestreo. ¿De acuerdo? Y si la potencia es constante, la potencia es el área del espectro del ruido de cuantificación. Así que, si yo tengo este ruido y multiplico por 2 con esta altura, y multiplico por 2 la velocidad de muestreo, el ruido pasa a ser más largo en el eje de frecuencia, pero más bajo. Pues, estas son las ganancias de sobremuestreo, es decir, cada vez que muestreo más rápido que la velocidad de Nyquist, tengo aquí una ganancia. Toda la ganancia en este término que conseguí aquí con la predicción
hace bajar el número de bits necesarios. Para dar una idea, esto en el CD de su casa, estos son 12 MHz y su mensaje está por aquí, 44 kHz, de hecho 20. Si al sobremostreo routar, tener cuidado, de hecho, recuérdense que la intermedia de AM es 10,7. Como el CD utiliza 12 MHz, se puede interferir, entonces, ahora ya no, pero si el conversor, el sintonizador es malo, al poner el CD en marcha no pueden poner FM, puede ir interferencia uno de otro. Ahora ya van a pantallazos. Esas son las ganancias de sobremuestra. Y sí que tengo este esquema. Tengo este esquema, este que estamos haciendo con sobremuestra, ya va a 12 MHz, por eso esto aquí acaba siendo un integrador, el predictor. Aquí va la D, que tiene, para calidad de alta fidelidad, tenía una necesidad de 3 bits, bajada de 16 a 3 o 4. Este es el canal, y aquí en el receptor tengo otro integrador. Y aquí viene una de aquello de te suspenden si lo dices en cierto contexto. Dice, mira, pues este integrador lo puedo pasar al otro lado. Dice, hombre, no se puede. Esto es un sistema no lineal y cambiarlos de orden no es lo mismo, para nada. Dice, bueno, pues lo voy a hacer de todos modos, lo pongo aquí. Dice, ¿por qué te empeñas en hacerlo? Dice, mira, es que si lo paso aquí, que no lo puedo hacer. Básicamente, entonces aquí tengo la integral de A menos la integral de B, eso es la integral de A menos B. Así que pasa a tener un solo integrador. Ese es el conversor que lleva un CD, no ese. Este es de orden 1, lleva solamente un integrador, hay uno con 2 que acaba consiguiendo 113 decibelios de calidad. Es alta fidelidad, la mejor alta fidelidad son 94. Sencillo, ¿eh? Y si todo lo que tiene complicado, ¿qué era? Que hace 20 años hacer un reloj de 12 MHz no era trivial, pero ahora es muy trivial. Este es el conversor, esta es la calidad, con un bit consigue 51, cuando se le pone otro bucle aquí con otro integrador, 113. Y cuando hablo de integrador hablo de lo que les decía antes, 0,10 o 0,20 euros, 10 o 20 céntimos. Y ahora entonces viene ahí, ¿qué tiene que ver con FM? Bien, esta es la moduladora. Estos son los pulsos que da el codificador a 12 MHz. Si se fijan, si les amplío una de estas zonas, es esto. Es FM. La densidad de pulsos es proporcional a la derivada del mensaje. Si la derivada es baja, son pocos. La derivada es alta, son muchos. Es FM. Siempre esto provoca broncas en los seguidores de lo digital. Es FM, el CD, sus principios. Fíjense en el ruido que tiene el sistema. Esto se puede demostrar, no se lo hago. Tiene un shaping similar al de FM. Su mensaje está metido aquí. Con lo cual, el ruido que tiene el mensaje es menos 25 dB. Es completamente imperceptible por el oído. Dice, y todo esto que hay aquí, da un filtro paso abajo a esto, se le pone un filtro paso abajo y eso es alta fidelidad. Miren, eso es el mensaje, ese rectangulito que he puesto en vertical al principio. Y eso es lo que sale del conversor. Si a eso le pongo un filtro paso abajo, tengo mi alta fidelidad con los 113 dB de ganancia. Y por eso se ha abaratado mucho, ¿no? Eso es lo que se llama conversor delta sigma, que a veces vienen las siglas de la pletina de CD. Se llama delta porque hay una diferencia y sigma porque hay un integrador. Resta suma. Esta es una patente que lo que hice fue combinar, un detector, el delta sigma, con un modulador de frecuencia de fase. Obviamente en frecuencia gano
donde el DS de un bit conseguía 51 dB, el DFM, el nuestro, conseguía 107. Bueno, y esta es la última parte. Aquí es donde tenía que haber empezado la presentación. Lo que pasa es que lo anterior me gustaba tanto, no lo voy a hacer igual, es muy rápido, es muy rápido. Es básicamente, lo que pasa es que fue esto lo que motivó que al volver a leer todo eso me encantase, pues cuento esto antes que esto. Básicamente cualquier función no lineal puede representarse en base a una transformada de Fourier. Si la exponencial la desarrollan en serie de Taylor y la incluyen dentro, lo que aparece es un modelo polinómico para las funciones no lineales. Este era el que yo conocí incluso cuando era estudiante hace muchos años, que se denominaba modelo de Volterra, que eran aproximaciones polinómicas de una función no lineal. Normalmente esa función no lineal, fuera del intervalo de uso, se extrapolaba con una constante, se saturaba. Y eso es lo que llevan todas las neuronas, ese tipo de función hoy en día. Al hacerlo dije, bueno, pues podía, en vez de aproximar la exponencial con un desorden en serie, lo que sabía muy bien eran las cosas de DCT y FFT, digo, ¿puedo hacerlo por FFT? Dice, sí, pero en FFT, esta función tienes que suponerla que es periódica, la DFT o la FFT, es una serie de Fourier, se le llama transformada de Fourier discreta, pero en el fondo es una serie de Fourier. Dice, la serie de Fourier no es para señales periódicas. Dice, sí, al muestrear las señales se repiten. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que aproximar esta función y para ello supongo que esta función es periódica y calculo sus coeficientes. ¿Qué ocurre? Que como saben, la transformada de Fourier, cuando hay una discontinuidad, tiene un fenómeno de ringing, es decir, aquí oscila, se llama fenómeno de Gibbs. Se puede demostrar que eso limita, lo formal es que el número de coeficientes que se necesitan crece, por esa discontinuidad es una barbaridad. Si van a imagen, a la gente que trabaja en proceso de imagen, todo el mundo desconoce la FFT o la DCT, o la FFT. No usan nunca, ahora van a ver por qué. Usan la DCT. Transformada discreta coseno. ¿Por qué? Mira, en imagen se cogen 8 por 8 pisos de 512 por 500, se van cogiendo 8 por 8 para que el procesador sea sencillo, le hace esta pastilla, coge estos 8, los codifica y los devuelve. Coge otros 8 y los devuelve. Eso lo lleva JPEG y todos los MPEGs que hayan podido conocer. Esa transformada en coseno. ¿Y si por qué coseno? Dice, porque en coseno, si se ve esa función cuando se periodifica, no tiene discontinuidades. Unos pocos coeficientes bastan para tener una muestra fidedigna. ¿Quieren ver una imagen? Si lo hubiésemos hecho con transformada de Fourier normal, en vez de con transformada a coseno, fíjense en el efecto de bordes. Dice, ese ringing que produce el desorden en serie de Fourier hace que cuando pego las subimágenes, la frontera donde se pegan está mal. Sin embargo, en la DCT lo hace perfecto. Tiene una predilección por los objetos verticales por la forma en que escaneo la imagen. Las cosas verticales se ven mejor. A poco están inclinadas, sobre todo el brazo, o los dos del tipo de que no están atrás, se ven mal. Pero si son verticales no tiene mucho, pero bueno, es impresentable, la diferencia es abismal. Y por eso, muchas veces cuando me encontraba con gente, no, es que uso la DCT, les da una alegría, porque nadie la usa. Es bastante desconocida, hace poco fue el aniversario de su descubrimiento. Y como digo, JPEG, MP1, MP2, MP7, me parece que van por MP7, llevan en su primer proceso, es esto, lo que cambian de uno a otro, los predictores de movimiento, la codificación entrópica que es mejor, etcétera, etcétera. Es más, la transformada coseno, saben, Fourier converge a Crownell-Loeff, que los procedimientos de compresión óptimos, pues dependen del mensaje. Pues la convergencia de Fourier a KL es mucho más rápida en la transformada coseno que en la transformada normal. Y como digo, compruébenlo, si ven artículos de imagen, hablan con gente de imagen, dice, ¿qué transformada usa el codificador? Es DCT, nunca FFT por esa razón. Bien, lo que hice es
hacer mi sistema para no linealidades, lo entreno con el LMS. En esta presentación si entra en el nombre Pérez, ¿no? Pero Gros, Lagunas, uno de los dos, y Adaptive Function, en la conferencia me la grabaron y pueden verlas, cómo se hace el aprendizaje de estas nuevas neuronas que había puesto. Tengo un control perfecto. Ahí. Bueno. ¿Será posible? ¿Qué me he ido? Estaba casi en la última transparencia. Pues como dijo, lo hice adaptativo y al final lo que hago es la penúltima, tal vez. Lo siento. ¿Ya sale? Ahora voy a la última. No, me voy a bajar. Más. Aquí. Sí, aquí. Esta. Bien. Básicamente el perceptrón es la neurona tradicional, como ven, emula. Las entradas se supone que son las dendritas de las células anteriores. Esas entradas ahí son ponderadas, es decir, de alguna manera se inhiben ciertas señales de la que entran si ella no es bueno para su sistema de proceso. Hay una función UDM que es un umbral. Cuando son realimentadas, esto puede ser, una de estas entradas puede ser una de la propia red hacia atrás. Son redes más difíciles de controlar. Pues lo que hice es básicamente colocar mi modelo de DCT aquí dentro. ¿Por qué estudié FM? Porque estas funciones, la información va aquí. Es decir, son funciones dentro de la transformadora de cohesión al cambiar las amplitudes por tiempo. Me salían aquí. Eso es lo que me hizo estudiar FM para la teoría que hay detrás de esto. Hice una red feed-forward. La llamé feed-forward de 251. Quiere decir que tiene dos entradas, 5 neuronas en el layer interno y una de salida. Una de las cosas que me llamó de las que leí fue el teorema de Kolmogorov, el teorema de mapping. Kolmogorov resolvió que el 13º problema de Hilbert para el siglo XX. Y decía que cualquier función puede modelarse con un layer, con funciones que no dependen de lo que tengo que hacer, no dependen de la función, y un segundo layer que sí que depende. Entonces estaba inspirado en eso. En el fondo, este layer de aquí, estas funciones están predeterminadas y estos, en lo que he mirado, no tienen variaciones fuertes. El gran problema, aparte de que eso no es muy correcto, es que Kolmogorov decía que bastaba con 5 neuromas, no se necesitaban más. Arnold probó, un matemático alemán, probó que esas funciones eran la convergencia de series, es decir, que se podían calcular, pero son complicadas. Son convergencias de series, no son continuas, son funciones raras. Obviamente, lo puse así, porque esto sería imitando lo máximo posible lo que decía el teorema de Kolmogorov. Realmente en las figuras que viene, que es realmente la última, he empleado 6. La de la izquierda es que siempre que uno dice tengo un clasificador muy bueno de 2 clases, le dice pues haz el Mickey Mouse. Y si el Mickey Mouse lo resuelves bien, si le entrenas para que dibuje un Mickey Mouse, si lo hace bien, es complicado porque lo azul es la misma clase, con lo cual está desconectada este centro. Esta clase engloba parcialmente a la otra y encima tiene 2 puntos. Es un estándar. A efectos de, dices que lo haces bien, pues dime qué resultado. Y el otro es el problema de regresión. Yo le pongo una función de 2 variables a la red, la digo que la aprenda y que me trate de predecir o seguir la original. En negro está la de verdad, en rojo está la que da la red y este es el error.
Este es el histograma del error. Este es un trabajo que lo publicaron este año, en marzo de 2024, y creo que fue con minor revisions. El primer autor está por allí, ¿verdad? Fue prácticamente aceptado y era muy difícil porque tardaron tiempo, pero era muy difícil, era un journal en selected topics in processing de IE. Me refiero que les gustó. No sé, eso ocurre cuando no dan mucha guerra, es que les gusta, que sea útil o no. Bien, ya está. Y eso es todo. Luego me perdonen porque me he pasado 10 minutos y cuando yo estoy ahí sentado me pongo nervioso. Cuando la presentación. Muchas gracias por escuchar. ¿Están cansados? Aquí en la transmisión de señales hay algo parecido de energía mínima. No, teoría de información es la única teoría de sistemas de comunicaciones. Lo que ocurrió es que Shannon, que la hizo, él muchas veces publicó un artículo quejándose de que se estaba usando su teoría, que era una teoría de sistemas de comunicación para otras aplicaciones. Y entonces empezaron a hacer trabajos en el cual adaptaban a los ámbitos de informáticos, por decirlo de alguna manera, de sistemas computacionales, esos criterios de carga de trabajo. Los primeros eran gente que trabajaba con Arnold, los del teorema de Arnold, como bueno, fueron los que hablaban de complejidad numérica de los problemas, si era P-hard o leve, pero no, o sea, no lo conozco la respuesta a la pregunta. Sí que conozco la existencia del límite, pero no les había dado explicación. Porque es de esa parte que se hizo para otras ciencias que les ocupaba. Comunicaciones, cuando dicen es Big Data, todo es Big Data, porque un procesador que genera 12 millones de muestras por segundo me llena todo. Pero realmente el conocimiento que tenemos en ingeniería de lo que queremos, lo que nos preocupa es tan grande que no requiere herramientas de alta computación. Al revés, en comunicaciones todo lo que consume mucha potencia es latencia. Cuando hablas en propaganda de 5G y 6G, lo que dicen la latencia será un microsegundo. Si es un microsegundo, la complejidad no. Han subido el tamaño de la DCT, hacen 4.000 DCTs de 4.096 puntos cada 10 milisegundos. Pero bueno, eso es una operación relativamente sencilla y eficiente. No lo conozco. Solo leí un poco cuando le comentaba esto de estadística paramétrica, era el filtrado de Kalman, y concerniente a la estabilidad hay cálculos de complejidad, es muy difícil, es una operación de Riccati de segundo orden, y entonces yo sé cómo se hace, pero bueno, claro, yo pongo el PC y no me importa cuando vuelvo. En el artículo de Shannon, en el que se queja es divertido, se llamaba el vagón orquesta. Y se es que era como una fanfarra que me va rodeando en todos los sitios que voy, pues daba conferencias en todos los ámbitos. La gente empezó, que recuerdo, en astronomía, cuestionando las ecuaciones de Kepler. Y el hombre iba a dar una conferencia de su información, capacidad, códigos y no sé qué, y le planteaban problemas. Y entonces siempre ayudó, era buena persona en ese aspecto, ayudaba a la gente de otras materias, pero decía que él no lo estudiaba. Y luego resultaba que lo sentía hacer de hecho, siempre existe la broma, Shannon no le darían un sesenio, solamente tiene 2 papers. Shannon solamente tiene 2 papers, 3. No le darían un sesenio de investigación en este país. Es broma, yo creo que cualquier comité haría la salvedad. Es de las personas más referenciadas y si encima se coge la variedad de la gente, es que desde todos los ámbitos. La noción de entropía, un día lo comenté, me parece una charla, es inventada. ¿Sabe por qué le llamo entropía? Pidió consejo
Y el consejo que le di, si le pones entropía, como ni los físicos saben muy bien, perdón con los físicos, dice, como los físicos no saben muy bien lo que es, y si menos los electrical engineers, dice, siempre estás en una posición favorable, así que llaman la entropía. Pero la entropía de termodinámica no tiene nada que ver con su entropía. Y en eso era frívolo, de cierto modo, era una persona pasaba, de, si te molesta, allá tú, ¿no? Por ejemplo. Pero sin embargo, cuando el acercamiento era friendly, con cierta admiración y tal, era un encanto de persona. Y de ahí se deriva que se vea su mano. Mucha gente la ha referenciado porque ha escrito el paper y a él le consultó y le gustaba también que lo ponía. A él no le gustaba, no se enteraba de eso. Bé, doncs, Muchas gracias otra vez. moltes gràcies, doctor Lagunes. Ay, perdona. No, només faltaria. I moltes gràcies a tothom per la seva assistència i la seva atenció.